Bienvenidos a nuestro tercer día de la semana de oración online que se llama Reconectados con Jesús. Storytime. Les voy a contar una historia. ¿Qué me pasó a mí en la universidad? Un día yo estaba en mi habitación, estaba sola y estaba con una de esas crisis existenciales. Tenía que tomar una decisión y no sabía qué hacer. No podía saber qué decisión tomar. No me puedo acordar qué era lo que me estaba pasando en ese momento, pero lo que me acuerdo bien era que estaba muy angustiada y empecé a llorar y me acordé de un versículo que se encuentra en Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice así, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Así que ahí estaba yo, llorando, desesperada, angustiada, y me acordé de este versículo. Y yo necesitaba una respuesta. Y Dios estaba prometiendo una respuesta. Así que empecé a pedirle a Dios que me mande esa respuesta que yo necesitaba. Le decía, Señor, vos prometiste que cuando nosotros necesitáramos una respuesta, vos nos la ibas a dar. Yo la necesito, por favor, decime qué tengo que hacer. Mándame un ángel para que me hable porque yo no sé qué es lo que voy a hacer. Así que empecé a reclamarle a Dios que me mande un ángel para que me hable. Y yo le decía, ¿y dónde está mi ángel? Y yo quiero mi ángel que me mande mi respuesta. Y miraba para todos lados a ver si me encontraba el ángel, pero no estaba el ángel. Y nunca apareció ese ángel. Ese día tuve una gran desilusión porque yo me dormí llorando sin ninguna visita especial que me dijera lo que tenía que hacer. Así que pasaron 3 días y encontré en mi mesita de luz un libro que siempre estuvo en el mismo lugar. Y en el libro, que era justamente un libro de Elena de White, lo abro y ahí estaba la respuesta que yo estaba necesitando. El libro siempre estuvo ahí, a mi disposición, pero yo nunca lo había abierto. Y ahí aprendí una gran lección. Aprendí que si Dios no me manda un ángel para hablarme cuando yo lo necesito, cuando tengo que tomar alguna decisión, cuando no sé qué hacer, cuando estoy preocupada, es porque ya en algún lado está la respuesta que yo necesito. Así que a partir de ese día, yo empecé a buscar estas respuestas. Pero después me di cuenta de que toda la Biblia son respuestas para nosotros y que yo tengo que buscar esas respuestas. Entonces, siempre lo que hago es cuando yo tengo una situación que no sé cómo resolver, cuando necesito una respuesta importante, cuando necesito tomar una decisión, enseguida me pongo a buscar en la Biblia, en los libros, en el lugar que sea, pero empiezo a buscar lo que yo tengo a disposición porque sé que en algún lado está la respuesta. Si no, aparecería un ángel para decirme. Pero como no aparece un ángel, yo sé que la respuesta está. Así que yo busco toda la información que Dios dejó sobre el tema que me preocupa y entonces, basado en lo que dice, trato de tomar las decisiones. Cuando no encuentro nada sobre el tema, entonces espero porque de alguna manera Dios me va a dar una respuesta. Y me han llegado un montón de respuestas. Después de buscar información y de no encontrar, me quedo tranquila porque Dios siempre te va a guiar. Pero yo tengo que buscar siempre todo lo que haya a disposición sobre el tema. ¿Por qué les cuento esta historia? Les cuento esta historia porque yo sé que ustedes están en una edad muy especial. En una edad donde ustedes tienen que tomar muchísimas decisiones importantes. Tienen que decidir, por ejemplo, qué clase de amigos van a tener. Tienen que decidir qué carrera van a estudiar. Tienen que decidir de qué quieren trabajar. Tienen que decidir, por ejemplo, con quién se van a casar.
tienen que decidir cosas muy importantes. Y yo sé que son difíciles esas decisiones. Pero también tienen que tomar pequeñas decisiones todos los días. Por ejemplo, ¿qué actitud voy a tomar todos los días? Tienen que decidir comportamientos, tienen que decidir hasta lo que piensan, ¿sí? Porque los pensamientos son decisiones que nosotros podemos controlar. Entonces, todos tenemos que tomar decisiones y a nadie le gusta equivocarse. ¿Por qué yo estaba pidiendo a Dios una orientación sobre la decisión que tenía que tomar? Porque no me gusta equivocarme. ¿Por qué no me gusta equivocarme? Porque las decisiones equivocadas duelen. Y saben una cosa, a Dios tampoco le gusta que nosotros nos equivoquemos, pero no porque no seamos libres y quiera decidir por nosotros. Dios quiere que nosotros no suframos las equivocaciones. Entonces, Dios está ahí para ayudarnos. Obviamente, si yo me equivoco, Dios me ayuda a enderezarme de vuelta el camino, ¿no? Yo me equivoco de dirección, yo iba para allá y me doy cuenta que estoy equivocado, Dios me ayuda a volver a la dirección que tengo que ir. Eso está buenísimo. Pero también Dios está ahí para evitar que nos equivoquemos y evitar, por ende, que suframos y que nos duelan esas cosas. Así que dejó, como decíamos ayer, la Biblia para que nosotros podamos leer todos los consejos que necesitamos para tomar esas decisiones y así poder ser exitosos en la vida, poder evitarnos muchas lágrimas. Así que, ¿qué tengo que hacer? Cada vez que yo tengo que tomar una decisión, cada vez que yo estoy preocupado, cada vez que yo no sé qué hacer, no sé qué decir, etc., yo tengo que ir a todo lo que ya se escribió sobre el tema para poder encontrar esos consejos que Dios nos da. Les voy a hacer otra comparación. Ustedes cuando compran cualquier cosa, van a ver en la caja donde viene el producto un manual de instrucciones. ¿Por qué? Porque el que hizo ese producto sabe cómo funciona mejor. Entonces te dice desde dónde lo tenés que prender, cómo lo tenés que calibrar, hasta capaz te dice cómo lo tenés que limpiar, ¿sí? Entonces, si vos seguís esos consejos, ese aparato o el producto te va a funcionar bien, ¿sí? El otro día me pasó que con mi mamá decidimos empezar a hacer barbijos, ¿sí? Y entonces pedimos una máquina de coser prestada. Jamás en la vida yo había cosido a máquina, pero dije, bueno, no debe ser tan complicado. Y bueno, nos prestaron una máquina de coser y nos miramos con mi mamá porque no sabíamos cómo enhebrar la aguja. ¿Y saben lo que hicimos? Nos metimos en YouTube y pusimos el nombre de la máquina de coser y pusimos tutorial cómo enhebrar la aguja. Así que de esa manera pudimos descifrar y entender cómo había que pasar el hilo por todos los cañitos que había y pudimos empezar a coser. Pero hoy en día todo viene con un manual de instrucciones y lo que no viene con un manual de instrucciones, lo que hacemos es buscar el tutorial, porque no nos gusta equivocarnos y queremos hacer las cosas bien. Y Dios hizo el manual de instrucciones. Primero nos hizo a nosotros, es nuestro creador. Y como sabe qué es lo mejor para nuestra vida, cómo funcionamos mejor, entonces dejó este manual de instrucciones que es la Biblia para que nosotros podamos sacar consejos para todo lo que quieras decidir, para todo lo que quieras hacer. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque te ama y Dios quiere que seas feliz. Así que dejó la Biblia para que vos puedas encontrar todos los mejores consejos para tomar buenas decisiones. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a buscar en la Biblia unos versículos. Están en Mateo capítulo 4, versículo 2 en adelante. Lo voy a leer en esta versión que se llama Traducción del lenguaje actual. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches,
Jesús tuvo hambre. Jesús estuvo ayunando, pero no porque Él quisiera darle lástima al Padre para que le conteste una oración. Jesús estuvo ayunando porque se estaba entrenando, porque iba a ser tentado por Satanás y Él necesitaba estar preparado. Entonces, ¿Jesús sentía hambre? Sí, sentía hambre. Y lo que hacía es dominar sus ganas de comer, y al hacer esto, practicaba en esto del dominio propio. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó: la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Así que vino Satanás a tentar a Jesús a hacer algo que no tenía que hacer. Y Jesús no tuvo tiempo en ese momento para arrodillarse, orar y decirle: Señor, por favor, decime qué tengo que hacer, ¿tengo que convertir estas piedras en pan? No, Jesús no tuvo tiempo para hacer esa pregunta. Entonces lo que hizo Jesús fue, previo a todo esto, estudiarse la Biblia de memoria. Y cuando tuvo que tomar una decisión, Jesús supo enseguida lo que tenía que hacer. Por eso está bueno que nosotros podamos leer la Biblia, para que cuando tengamos que tomar decisiones importantes o decisiones cotidianas, cualquiera sea el tipo de decisión, que podamos decidir bien. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán, para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Ahí el diablo se la complicó, porque ahora él también le trajo un versículo. Y Jesús le contestó, el versículo 7. La Biblia también dice: nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. Fíjense qué astuto el diablo. El diablo también se sabe la Biblia de memoria, pero no alcanza solo con saberse la Biblia de memoria. Jesús se sabía la Biblia de memoria, pero también la entendía, comprendía su significado y pudo entender que Satanás estaba usando la Biblia de manera equivocada y supo cómo decidir en ese momento. Así que, ¿por qué te leo estos versículos? Para que entiendas la importancia de que puedas estudiar la Biblia, para que cuando llegue en el momento de las decisiones puedas decidir correctamente, como hizo Jesús. No solamente te la tenés que saber de memoria, sino también tenés que entender el significado. Muy bien. Ahora, la pregunta es: yo quiero leer la Biblia, pero ¿cómo hago? ¿Les ha pasado que se ponen a leer la Biblia, pero les aburre? O que por ahí quieren leer la Biblia, entienden lo importante que es, pero no les sale, o sea, no la comprenden. Es muy difícil, algunas personas me dicen. Bueno, yo traje algunos tips para que puedas encontrar la mejor forma de leer la Biblia, para que puedas encontrar la motivación, en primer lugar, y la forma que a vos te hace bien. Tips para poder estudiar la Biblia mejor. Primero, marcando los subtítulos con un resaltador. Te va a parecer una pavada, pero realmente es motivante ver cómo vas marcando todos los subtítulos. Es realmente motivador. Segundo tip, podés estudiar la Biblia por temas. Como te decía, cuando vos hay algo que no sabés o hay una decisión que tenés que tomar, busca toda la información que haya sobre el tema. No solamente un versículo, toda la información que haya sobre el tema, y entonces vas a poder comprender mejor y equilibradamente qué significa o qué es lo que tenés que hacer. Por ejemplo, si vos no sabés bien qué es la fe, a mí me pasó cuando era adolescente que no entendía qué era la fe. Así que empecé a buscar en la Biblia y en libros cosas que me explicaran qué era la fe. Y así pude comprender y me sirvió un montón. Así que puedes estudiar la Biblia por temas. Hay estudios bíblicos preparados que vienen con un montón de temas donde están reunidos todos los versículos que hablan sobre lo mismo.
Así que podés hablar con tu director de club para poder pedirle esos estudios bíblicos por temas. Otro tip. Podés buscar la versión de la Biblia que más comprendas. ¿Por qué? ¿Qué es una versión de la Biblia? Son Biblias que dicen exactamente lo mismo, pero con palabras más entendibles. Hay palabras que ya se dejaron de usar, pero que en las Biblias están. Entonces, mucha gente cuando lee la Biblia, las comunes, la versión, por ejemplo, Reina Valera del 60, son Biblias con lenguaje antiguo. Entonces, muchas veces la gente no entiende. Pero hay versiones, hay Biblias que son mucho más fáciles de entender, que tienen el mismo mensaje, pero con palabras más claras y más actuales. Así que, por ejemplo, te tiro dos. Está la Biblia Dios habla hoy, está la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Que esa es una paráfrasis en realidad, pero no importa, sirve igual. Así que ustedes busquen la versión que mejor les sirva y que esté más adecuada a tu edad. Otro tip, busca libros que te expliquen la Biblia. Está lleno, tenés libros de Elena de White o tenés libros actuales, tenés matinales donde tenés un versículo todos los días para poder entender, tenés libros que te explican distintos temas, hay un montón de materiales. Tenés historias, por ejemplo, de testimonios, de milagros. Hay un montón de cosas, un montón de libros que vos podés leer que te pueden explicar la Biblia o te pueden motivar en tu vida espiritual. Otro tip, audiolibro. Hoy en día podés encontrar la Biblia para poder escucharla. Capaz no te gusta leer. Entonces, descargate o metete en internet que vas a poder encontrar la Biblia en audio, ¿sí? Que alguien te la lee, entonces vos podés hacer otras cosas al mismo tiempo. Podés, por ejemplo, yo puedo cocinar mientras escucho un audio de la Biblia, puedo manejar mientras escucho un audio de la Biblia, puedo ir viajando mientras escucho un audio de la Biblia. También hay predicaciones de pastores que te explican la Biblia. Entonces, tenés que encontrar el pastor que te llega, ¿sí? No es el mismo pastor que te llega a vos que el que me llega a mí, ¿sí? Capaz que la primera vez que escuchás un sermón online, capaz que no te guste, ¿sí? Capaz que no te llegue, capaz que no te motiva, pero tenés que seguir buscando porque hay pastores que realmente te van a tocar el corazón. A mí, por ejemplo, tengo unos pastores que me sirven muchísimo. Por ejemplo, el pastor Henry Barrios, el pastor Joel Barrios, el pastor Andrés Portes, pero a mi esposo le llegan otros pastores, ¿sí? Por ejemplo, a él le gusta muchísimo Rodrigo Silva, que es un pastor que habla mucho de arqueología. Entonces vos tenés que buscar qué es lo que te hace bien, ¿sí? Así que te animo a que puedas descubrir. Yo me los descargo en el teléfono y los escucho mientras estoy viajando, mientras cocino. A veces solamente me pongo a pintar, me gusta mucho pintar, así que mientras pinto me pongo a escuchar un sermón y es muy lindo, me hace muy bien espiritualmente. Último tip, y este lo dejé para el final, porque es mi método para estudiar la Biblia. Yo soy adventista de cuna, o sea que siempre desde que nací estuve en contacto con la Biblia, con sus historias, y llegó un momento que me aburrió un poco. Así que encontré una manera de motivarme de vuelta. ¿Saben lo que hice? Agarré y puse en una hoja, ya sea de papel, en un cuaderno o una hoja de Word, puse cada capítulo de la Biblia, ¿no? Génesis capítulo 1. Y abajo puse versículo 1. Y empecé a hacerme preguntas sobre ese versículo. Por ejemplo, el versículo 1 de Génesis, del capítulo 1 de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que me empiezo a preguntar, ¿en el principio de qué? ¿No? Y me empiezo a hacer preguntas sobre ese versículo. Y así con cada versículo del capítulo de Génesis 1. Me hago preguntas sobre cada versículo. Entonces lo relaciono con otras partes de la Biblia. Esto se parece mucho a tal otra cosa. Si aparece un nombre, digo, bueno, ¿qué significará este nombre en el original? Encuentro enseñanzas nuevas y muchas veces siento que Dios me impresiona el corazón y me contesta inquietudes mías, ¿no? Que yo por ahí le presenté antes en oración.
Y después de escribir todo esto, empiezo a poner otra hoja. La otra hoja pongo comentarios. Y entonces busco todo lo que dice Elena de White sobre el tema. Busco todo lo que dice el comentario bíblico sobre el tema. Busco otros libros que hablan sobre el tema. Por ejemplo, hay otros comentarios bíblicos que están muy buenos. Por ejemplo, el comentario bíblico Mundo Hispano. Está el comentario bíblico del contexto cultural. Hay un comentario bíblico que se llama Siglo XXI. Y así voy buscando comentarios bíblicos que me expliquen el capítulo 1 de Génesis. Y de ahí voy resolviendo un montón de preguntas que me hice sobre ese capítulo. Voy encontrando otras enseñanzas que no había pensado nunca. Y así he encontrado tantas cosas hermosas en solamente un capítulo, que empecé a hacerlo con todos los capítulos. Así que este es mi método para estudiar la Biblia, pero capaz puedas encontrar otros tips preguntándole a la gente que viene estudiando la Biblia hace mucho tiempo. Pero siempre hay una manera donde vos podés motivarte para estudiarla. Y hay una manera donde vos podés aprender un montón. Pero todos somos diferentes, así que tenés que encontrar tu propia forma. Termino con un versículo. Salmos 119, 105. Dice así: Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. La palabra de Dios es como una luz, es como que te prende la lamparita. Cuando vos tenés que tomar decisiones y lees todos los consejos que Dios te dejó, te prende la lamparita sobre qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no tenés que hacer, y te ayuda muchísimo a poder tener éxito en la vida. Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que seas exitoso, quiere que tengas una vida llena de buenas decisiones y que evites todo lo que es el dolor que te puede llevar a equivocarte. Para eso tenés que leer todos los consejos que Dios te dejó. Te invito a que puedas ponerte como meta conocer todos esos consejos porque son un beneficio para vos. Dios te ama, acordate que Él solamente quiere tu bien y como Él te creó sabe qué es lo mejor para vos. Así que proponete que todos los días la Biblia sea tu guía y la luz en tu camino. Mañana te espero para poder seguir estudiando cómo conectarnos con Jesús constantemente.